En las profundidades del desierto, donde la luna llena pinta sombras en la arena, hay una leyenda que acecha en la oscuridad: los Skinwalkers, seres con el poder de cambiar de forma y absorber el terror de sus víctimas. En este capítulo de Vivencias contaremos 2 historias sobre estos seres. ¿Qué secretos se esconden de la noche? ¿Qué los hace tan aterradores? Acompáñanos en este viaje al corazón de la oscuridad y descubre la verdad detrás de los Skinwalkers. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este 23º capítulo de horror. Lo que voy a narrar me pasó hace algunos años. Yo nací en Ciudad Juárez, pero actualmente vivo en Canadá. No soy ilegal, tengo mi ciudadanía y todo. La ciudad en la que radico se encuentra en la zona sur de la costa este, casi en la frontera de Estados Unidos. En aquel entonces yo tenía un amigo, era estadounidense. Él no hablaba nada de español, pero yo había aprendido el inglés suficiente para mantener una conversación. Es vital para conseguir trabajo aquí, o al menos lo era cuando yo me vine para acá. Mike, así se llamaba mi amigo, él trabajaba en una empresa subcontratista de seguridad. El departamento al que estaba asignado se encargaba de cubrir las áreas protegidas, zonas naturales y parques nacionales o estatales. Sus turnos eran rotativos y algunas veces no le tocaba descanso en más de 2 semanas. Esto debido a que algunos de los que tenían que cubrir un turno nocturno en bosques renunciaban debido a que tenían encuentros de origen misterioso. Pero Mike era un loco, a él le gustaban esas cosas, era un adicto a las películas de terror, sobre todo cuando habían monstruos o criaturas extrañas. De vez en cuando yo me animaba a acompañarlo cuando le tocaba trabajar de noche. La verdad, no soy muy fanático de la naturaleza. Además, soy bastante miedoso, pero la oscuridad tiene ese algo que te atrae y aunque sabes que puede ser peligroso, no te importa. La verdad es que las primeras veces que lo acompañé no me tocó presenciar nada extraño, y aunque yo pensaba que el sueño me vencería, la verdad es que la misma oscuridad te obliga a mantenerte alerta y no te deja dormir. Creo que a día de hoy sí hay un poco de señal en algunos bosques, pero en aquel entonces no. La única forma de pedir ayuda en caso de que algo malo pasara era a través de la radio que mi amigo cargaba como parte de sus herramientas de trabajo. Bueno, finalmente acompañé a Mike a este bosque al que nunca lo habían enviado antes, así que la experiencia era nueva para los dos. Parte de sus funciones es detectar si hay personas que acudan a cazar de forma ilegal, sobre todo si se trata de especies protegidas. Esa noche estaba cayendo una lluvia muy leve, pero era suficiente para humedecer la tierra, lo cual ayudaba a detectar intrusos por aquello de las huellas. Recuerdo que la noche era fría, ya que era invierno, y aunque ambos íbamos bien abrigados, las corrientes de aire lograban hacernos temblar un poco. En algún momento alcancé a escuchar como el susurro de una persona. Mike parecía no haberse percatado de eso, así que se lo comenté. Él simplemente me dijo que no hiciera caso de esos ruidos, que no se trataba de personas, porque una persona no haría ruido, ya que si estuviera haciendo algo, no querría ser descubierta. Dijo que ese susurro debía pertenecer a otra cosa que estaba intentando atraernos, y seguramente no sería para nada bueno. Yo la verdad comenzó a sentirme incómodo. Caminamos hacia el exterior del bosque, no regresamos por donde veníamos, continuamos avanzando, pero hacia la periferia. Luego de un buen rato salimos a campo abierto. Ahí Mike me dijo que en ese bosque se habían reportado varias desapariciones, además que ya habían encontrado restos humanos con indicios de haber sido parcialmente devorados. Yo le pregunté por qué nada de eso estaba en las noticias o en algún periódico. Él me respondió algo que me dejó pensando. Por la misma razón que nadie te dice de dónde vienen los componentes de tu celular. Entendí a qué se refería.
Nos comimos unas barras de chocolate mientras caminábamos por fuera de la zona boscosa. Estábamos contando algunas cosas graciosas cuando a lo lejos alcanzamos a ver una camioneta. Era una 4x4. Seguro se trataba de un cazador. Teníamos que acercarnos para ver la matrícula y reportarla, pero no podíamos acercarnos así simplemente. Podrían vernos y hasta dispararnos. Entonces nos tuvimos que adentrar un poco entre los árboles para evitar ser vistos. Caminamos despacio hasta estar lo suficientemente cerca para alcanzar a distinguir la matrícula de la camioneta. Luego nos volvimos a alejar del área para que mi amigo reportara por radio la situación. La persona detrás de la radiofrecuencia le dijo a Mike que la policía ya iba en camino para verificar la situación. También le pidieron que localizara al cazador. Estábamos caminando de regreso a la camioneta cuando escuchamos un disparo. Sí o sí debía tratarse del cazador. Nos movimos a paso veloz en la dirección de donde Mike creía que provenía el disparo, o sea, el corazón del bosque. Mientras nos adentrábamos al bosque, mi amigo avisó por radio lo del disparo. Mike estaba dejando un poco atrás, pero de pronto se paró en seco, y claro que yo hice lo mismo. Utilizando señas me dio a entender que había algo moverse detrás de unos árboles cercanos, y ese algo no era un conejo ni una ardilla. Entonces escuchamos otro disparo. Ambos vimos cómo alguna cosa corría hacia el corazón del bosque. Me relajé un poco al notar que la cosa que habíamos visto tenía cornamenta y se movía en 4 patas. Pensé en alguna especie de ciervo y se lo dije a Mike, pero él inmediatamente descartó esa posibilidad, ya que si lo piensan, los animales huyen cuando se tienen amenazados. ¿Por qué un ciervo iría en la misma dirección del disparo? Era un comportamiento anormal. Antes de seguir avanzando, me dijo que podíamos regresar a campo abierto, para que yo me quedara ahí esperando a la policía en lo que él iba a buscar al cazador. Le dije que no, que quería acompañarlo. Chocamos los puños y seguimos el camino que nos estaba llevando a las siniestras profundidades del bosque. A pesar de que sí estábamos avanzando rápido, tardamos como 20 minutos en llegar. La zona era algo elevada. Fácil, estaba a unos 12 metros por encima del suelo. Encontramos un rifle tirado, pero no encontramos al cazador. Algo lo había atacado, algo o muy grande o muy fuerte para que no se haya podido defender ni con el rifle. De pronto, sentí que me clavaron una mirada. Era una mirada muy pesada. Me causaba una sensación espantosa. Decidí voltear y entonces lo vi. Se estaba asomando desde atrás de un árbol. Era como una persona, pero su piel era prácticamente el color de las cenizas. De su cabeza salían los cuernos de un ciervo, pero sin duda alguna lo más aterrador de todo el montón de sangre que tenía alrededor de la boca, como si acabara de comer algo. Mi amigo y yo nos quedamos completamente paralizados. Esa cosa, algo escuchó y volteó hacia atrás. Fue en ese momento que Mike y yo salimos corriendo de ahí a toda velocidad. No sentí que esa bestia nos estuviera siguiendo, pero por supuesto que no iba a detenerme para comprobarlo. Ni mi amigo ni yo supimos jamás qué era aquello con lo que nos encontramos. La policía encontró el cuerpo del cazador un par de días después. Tenía extrañas mordidas en su cuerpo. Mike comenzó a tener pesadillas a tal punto que ya no podía ir a trabajar. Decía que cuando cerraba los ojos podía ver a esa bestia. Mi amigo no soportó mucho tiempo la situación y finalmente decidió salir por la puerta fácil. Jamás me he vuelto a acercar a un bosque. Dentro de la cosmovisión del pueblo navajo, el skinwalker, conocido en su lengua originaria como Jin al Dolchi, que se traduce como el que camina a 4 patas, representa una figura profundamente perturbadora. Se trata de una persona que, tras romper los lazos con su comunidad y realizar actos prohibidos, obtiene poderes sobrenaturales mediante rituales secretos, a menudo asociados con prácticas de brujería o magia oscura. Tiene la capacidad de transformarse en diferentes animales, como lobos, coyotes, zorros,
cuervos, águilas e incluso osos. Pero sus poderes no terminan allí. Según la tradición oral, los Skinwalkers también pueden manipular la mente humana, provocar alucinaciones, inducir enfermedades o controlar el comportamiento de otras personas. En algunos relatos, incluso se les atribuye la capacidad de poseer cuerpos ajenos, asumiendo temporalmente su identidad para espiar o atacar sin levantar sospechas. Antes de seguir con la última vivencia, te invitamos a que nos sigas para crecer juntos en este lindo proyecto. También que le des a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo, y un like, un comentario, y comparte este video para que nos trate bonito el algoritmo de YouTube. Comparte tu historia y haz que otros tiemblen de miedo. Sin más por decir, continuamos. No había escuchado el término Skinwalker hasta que llegué a Nuevo México. Trabajo como contratista para una constructora en Estados Unidos y se me asignó la construcción de un fraccionamiento en una comunidad al norte de Albuquerque. Pasé cerca de 2 meses en el proyecto hasta que me asignaron a Nebraska. Pero en ese lapso de tiempo vi cosas que me llevaron a evitar Nuevo México durante el resto de mi vida. Pero eso es mejor que les explique desde un inicio. Soy una persona profesional y en cierto modo solitaria, así que no me esforzaba en socializar, pero en los primeros días de nuestra estancia llegué a escuchar conversaciones fugaces entre mis compañeros, pláticas sobre que algo fuera de los trailers no los dejaba dormir durante la noche. Como dije, soy solitario, y además de ello no era creyente en lo sobrenatural. Así que deseché sus historias y achaqué todo ello a bromas entre los trabajadores o algún coyote o perro que anduviera por ahí en busca de sobras. De cualquier forma, jamás tuve problemas para dormir. Esas historias pronto escalaron hasta convertirse en conversaciones largas sobre fenómenos paranormales y algunos relatos que habían escuchado de los pobladores en el bar local. Lo encontré entretenido de la misma forma que disfrutaría una película de terror, y todo siguió así hasta que Rick, uno de los albañiles, dejó de ir a trabajar. Una mañana no se presentó al sitio de construcción, así que enviamos a alguien a buscarlo. Yo no lo vi, pero el trabajador en cuestión me contó que lo había encontrado hecho un ovillo en una esquina de su habitación murmurando una y otra vez una frase. Pezuñas. Ojos. Se estaba riendo. Me sentí mal por Rick, pero siendo una persona escéptica me imaginé que debía ser por el estrés del trabajo y la jornada de 8 horas en el calor asfixiante de Nuevo México. Todo eso más la falta de descanso debió provocarle una especie de colapso nervioso. Pero el resto del equipo, esto fue algo sobrenatural, pues en los días posteriores las historias de fantasmas se convirtieron en la teoría general de una entidad fantasmal o un monstruo aparecía por las noches en el campamento, y discutían esto a todas horas. Llegó a pasar que mientras hablaban de ello en el bartender empezó a expresar su descontento sobre las historias y simplemente se retiraba a la parte trasera del local, cuando los trabajadores empezaron a discutir una palabra nueva: Skinwalker. La palabra no significa mucho para mí, aunque de lo que llegué a escuchar descubrí que se trataba de una especie de hechicero o brujo malvado. Recuerdo que una noche en particular, uno de los trabajadores empezó a narrar historias sobre estos Skinwalkers, mientras el resto del grupo los escuchaba con la atención de un grupo de niños de kinder. Llevaban un rato bebiendo y sus voces eran fuertes, por lo que una buena parte de los otros comensales ya se veían fastidiados por esa ruidosa plática de borrachos. Al mirar alrededor, pensando lo idiotas que debían verse, noté a un anciano con ropas de granjero, que los escuchaba atentamente y tenía el rostro contorsionado con una expresión de enojo. El hombre debió darse cuenta de lo que veía, pues se sentó y se levantó y caminó hasta el grupo de borrachos, con una mirada agresiva. A su vez, los borrachos le preguntaron qué quería, pero el granjero no respondió y se limitó a fulminarlos con la vista. En ese momento me levanté
deseando que ninguno de esos ebrios fuera lo suficientemente tonto para provocar una pelea. El anciano permanecía de pie, mirando en silencio mientras los trabajadores lo provocaban, y esto continuó hasta que eventualmente perdieron el interés en él y resumieron su plática sobre skinwalkers. Al escuchar la palabra, el hombre finalmente se decidió a hablar y dijo con una voz cavernosa: «Dejen de hablar sobre lo que no conocen». Los borrachos se pusieron de pie y me acerqué con la esperanza de que me vieran y se alejaran del viejo. Este permaneció impasible ante ellos, ordenándoles no ser irrespetuosos y no meterse en cosas que salían de su comprensión. Esto los hizo enojar, y justo cuando uno de ellos se acercó agresivamente al anciano, me decidí a actuar. Siendo su supervisor, los trabajadores prefirieron largarse y no arriesgar a que los reportara, dejándonos solo al anciano y a mí. Me disculpé con el hombre y expliqué que solo era un montón de trabajadores que no sabían controlar cómo bebían. En ese momento, el hombre sencillamente me dijo que tuviera cuidado, que la gente local no quería hablar del tema y que hablar de skinwalkers solo traería la clase de atención que no querríamos recibir. Tratando de permanecer cordial, me limité a sentir y le reiteré al hombre que vigilaría a mi equipo para evitar otro incidente. Volví al campamento horas más tarde y de camino a mi tráiler vi a uno de los borrachos, en concreto, aquel que quería golpear al anciano. Dormía en una silla plegable frente a su tráiler, con una cerveza en la mano. No me importó dejarlo ahí, así que lo ignoré y seguí de largo para ir a dormir. Desperté después de las 3 de la mañana con los gritos de los trabajadores afuera del tráiler. Salté de la cama, me vestí y salí todavía algo dormido, para encontrar con que casi todos los trabajadores estaban reunidos cerca del tráiler del borracho dormido, gritando improperios y oraciones en igual medida. Supuse que el borracho debió haber sufrido un infarto, así que como responsable me abrí camino entre el tumulto hasta que una peste casi me provocó el vómito. No era un infarto, era algo peor. El trabajador cuyo nombre ya no recuerdo se había quitado la vida. Al parecer, había roto la botella y usado un trozo de cristal para rajarse la garganta de lado a lado. Esta vez fue suficiente para hacerme vomitar, así que me retiré a un terreno baldío junto al campamento para que no me vieran hacerlo. Acababa de vaciar mi estómago cuando escuché un ruido cerca. Algo se movía entre los arbustos del terreno y pensando que podría tratarse de un coyote o un perro salvaje, miré a todos lados en busca de lo que producía el sonido. Podía ver las luces del campamento al otro lado de la barda que los separaba del baldío, pero de allí en fuera no había más iluminación allá de la luz de la luna y las estrellas en el cielo. Escuché otro ruido, esta vez más lejos, y dirigí la mirada hacia él. Detrás de una línea de árboles vi la inconfundible figura de una persona a 4 o 5 metros y pensé que a lo mejor debía ser uno de los trabajadores. Lo llamé y no tardó mucho en que cayera de que había cometido un error. Al gritarle que se identificara no hubo respuesta. La persona se giró para encararme y emprendió el andar hacia mí. Algo en sus movimientos me resultaba extraño, perturbador. Se tambaleaba, pero no como un borracho, sino con los mismos pasos inseguros y torpes de un pequeñito que apenas aprende a caminar. Imaginen, pues, a un bebé que todavía no domina el movimiento de sus piernas. Grité de nuevo y esta vez sí hubo respuesta. La voz que emergió de su garganta me heló la sangre. Sonaba inhumana, y no sé cómo describirla exactamente, pero si pudiera compararla con algo, diría que parecía un perro que intentase hablar con un hombre. A esto se sumaron una serie de convulsiones que estremecieron al ser, y eso fue lo que de verdad me aterrorizó. No comprendía las palabras que intentaba decir, y fue hasta que emergió de las sombras de los árboles que la luna lo iluminó de lleno y vi que no se trataba de un hombre o de un animal que conociera. Era algo más, algo malvado y antinatural. Su cuerpo era un híbrido del trabajador sin vida, el hombre a quien acababa de ver muerto minutos antes, y algo que parecía una cabra o un ciervo.
La piel se veía alargada y como un rompecabezas de piel humana y pelo de animal. Su rostro parecía una máscara de hule estirada sobre un cráneo animal y sus piernas tenían articulaciones como las de un animal de 4 patas, terminados en pies con forma de pezuñas. La cosa dijo otra cosa, pero para ese momento ya había echado a correr. Huí, esperando que no me persiguiera, y como todos estaban enfocados en el cuerpo del trabajador, nadie notó lo mal que me veía o la forma en que entré corriendo a mi tráiler. Ya adentro tomé unos tragos de alcohol para calmarme y llamé al sheriff local, que ya se encontraba en camino, luego de que un trabajador reportase la muerte del trabajador. Me senté en el tráiler sin saber qué hacer y esperé a que el sheriff llegara. Solo entonces me animé a salir, porque una parte de mí sabía que esa cosa seguía allá afuera. La muerte del trabajador trajo muchos problemas que terminaron con el proyecto de construcción, demandas de su familia, investigaciones por posible homicidio y varias quejas de los clientes que nos habían contratado. Después llegó una demanda porque no se completó el trabajo, y la verdad es que nadie quería regresar a trabajar luego de que los empleados dijeran que habían visto algo inhumano rondando el sitio de construcción después de la muerte del trabajador. Y un puñado incluso renunció luego de escuchar la voz del difunto hablándoles por las noches, invitándolos a salir de sus trailers. No supe más. De hecho, fui de los primeros que se largaron luego de que se cancelara el proyecto. Pero sentí que debía ir al bar y buscar al anciano con quien hablé anteriormente, para preguntar si había algo al respecto de la criatura que vi detrás del campamento. Afortunadamente lo encontré sentado en el mismo lugar, bebiendo un tarro de cerveza. Me le acerqué para entablar una conversación, pero él se dio cuenta de mi presencia y comenzó a hablar antes de que yo siquiera pudiese decir un hola. Les advertí que no anduvieran por ahí hablando de esas cosas sin pensar en las repercusiones. ¿Se suicidó o fue un skinwalker?, pregunté al anciano. El anciano me miró de vuelta con fuego en los ojos y replicó con un tono muy serio: No digas su nombre. Nunca sabes quién te escucha. Con ello, se levantó y salió sin decir otra cosa. Esa fue la última vez que dije la palabra skinwalker en voz alta. Buenas noches. La luna se esconde, las sombras se disipan y el hechizo se desvanece. Por ahora. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la magia y lo desconocido. Que las estrellas te guíen y la luna te ilumine en tu camino. ¿Quieres terminar de ver la pieza terminada? No te pierdas el siguiente capítulo de Vivencias. Y en estas lluviosas noches de agosto, el equipo de Vivencias te desea muy buenas noches.